Buenos días, hermanos, el Señor los continúe bendiciendo. Testifico para engrandecer el nombre de mi Señor. El Señor hace aproximadamente 3 años nos ha permitido una experiencia con nuestro pequeño. Mi hijo naciendo bien, pues con 4 meses empieza a enfermar, pero el Señor en su santa profecía ya me lo había informado. El Señor durante estos 3 años me ha estado dando órdenes. La primera orden que me dio fue asistir a sus estudios bíblicos. Así lo he hecho durante estos 3 años. La segunda orden que me dio fue lee mis escrituras delante de ese pequeño, varona, porque tú no sabes lo que yo le permito. El Señor me dijo, varona, tú desconoces lo que yo le permito entender a ese pequeño. Tú desconoces lo que yo le permito ver a ese pequeño. Tú desconoces lo que yo le permito soñar a ese pequeño. Lee las escrituras delante de él. Así yo obedecí, hermanos. Cada día leo las escrituras con mi pequeño en casa. La tercera orden que me dio el Señor me dijo, varona, imponle manos a ese pequeño. Así obedecí. Y hermanos, a él le han hecho varias pruebas, de todo en general. Y en unas pruebas visuales me dijeron, lo sentimos mucho, pero su pequeño no ve. El pequeño tiene la retina muerta, pero yo me acordaba de las promesas de mi Señor y yo obedecía a mi Rey. Yo decía, Señor, cuando sea tu voluntad. Pues la promesa del Señor al comienzo, hace 3 años me dijo, varona, estaré obrando aquella sanidad, pero será poco a poco. Y yo esas palabras las guardé en mi corazón, el poco a poco. Yo he ido obedeciendo, hermanos, y para gloria y honra de mi Señor, hace 15 días estando en casa, leyendo las escrituras delante de mi pequeño, imponiéndole manos a mi bebé, el Señor en su misericordia me permitió una visión. Cuando abrí mis ojos vi a un varón de vestiduras blancas. No le vi su rostro, pero tenía sus manos extendidas sobre mi bebé. Y yo acabé la oración. Cuando yo puse a mi bebé en la cama, como lo hago cada día, pues mi bebé no veía, no se percataba de la presencia de nadie, no tenía seguimiento visual. Y cuando yo llevé a mi bebé a la cama, el Señor me puso el sentir de observarlo. Y para donde yo me movía, mi bebé me miraba. Para donde me giraba, mi bebé me seguía con la mirada. Y a partir de ese momento, mi bebé ya ve. Y esto lo testifico para gloria y honra de mi Señor. Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Amén. El Señor en profecías pasadas, hace aproximadamente como 1 año y medio, me decía que no me preocupara, que así viera las cosas muy difíciles y mucha escasez, que a mí y a los míos no nos faltaría nada. Pues nosotros vivíamos en Venezuela y para nadie es un secreto la crisis tan grande que hay allí. Entonces, el Señor nos cumplió y a nosotros no nos faltaba el alimento, no nos faltaba nada. Y todas las personas que nos visitaban se sorprendían y decían, pero ustedes ¿cómo hacen para tener siempre las 3 comidas diarias? Y nosotros llegamos a las 10, 11 de la noche y apenas viendo qué comer. Y yo le decía, porque yo tengo un Dios vivo y de poder y no nos falta con nada. Entonces las personas nos decían, es cierto, porque todo el que a ustedes los visita, ustedes les brindan comida. Y nosotros comemos cuando venimos a visitarlos. Sí, porque el Señor nunca nos ha desamparado. Y así fue como me cumplió su promesa, como también me decía que un ser querido mío, sangre de mi sangre, iba a estar en un peligro de muerte porque que iba a tener un accidente tan fuerte que iba a perder su vida. Y así fue. Pero que no me preocupara porque Él se manifestaría en el último momento. Así fue como un hermano mío allí en Venezuela también tenía un taller donde él reparaba las ruedas de los carros, no sé cómo le dirán acá. Entonces le llevaron el neumático con el rin completo de un tractor para revisar. Cuando él estaba colocando el aire, se le explotó en el abdomen y él, claro, él cayó,
sobre los brazos de mi hija, pero como mi hija estaba embarazada no podía sostenerlo, entonces cuando yo salgo, él cae en mis brazos ya muerto y la gente gritaba que se mató, entonces yo le golpeaba en el pecho y yo le decía, no te mueras, tú no me puedes dejar, y yo le hablaba a él y le oraba al Señor y le decía, Señor, acuérdate de tu promesa, acuérdate que tú dijiste que no permitirías que el enemigo le arrebatara la vida, mira que él está muerto, pero yo confío en tu palabra. Yo le golpeaba el pecho y él como a los 10-15 minutos reaccionó y él me decía, yo me morí, ¿cierto que yo estaba muerto? Y yo le decía, sí, pero ya está bien, no pasó nada. El Señor se manifestó, Dios estuvo con nosotros y no, ya, usted está bien. Pero él botaba mucha sangre por la cara y de los brazos. Entonces, los dueños del rin y el caucho, todos asustados, decían que había que llevarlo para el hospital. Entonces, como allá hay tanta crisis en Venezuela, no hay medicamentos, no hay nada, se lo llevaron al hospital y no lo atendieron, lo llevaron a todos los puestos de salud y la gente pues al verle la cara porque se le abrió feo la nariz, se tapaban y decían, no, aquí no hay agujas, no hay hilo, hielo para otro lugar. Entonces al ver que no le hacían nada, él dice, no, llévenme para mi casa. Allí el Señor me bendijo mis manos y las de mi hija y nosotras fuimos las que tuvimos que hacerle los puntos en la cara y gloria al Señor, su cara quedó, bueno, solo 2 pequeñas cicatrices, pero todo esto lo testifico para la honra, la gloria y la alabanza y exaltación de mi Padre Celestial. Amén. Bendito sea el Señor. Buenas tardes, hermanos, que el Señor los bendiga. Amén. Testifico para glorificar al Señor. El Señor me ha hecho profecía que estaría haciendo un viaje corto y su palabra se ha cumplido, me permitió estar en Murcia, en la obra allí, muchos saludos de los hermanos de Murcia. Y también el Señor, llevaba muchos años con muchos dolores en mis manos, en mis huesos de los brazos, y le tenía mucho temor al invierno, porque yo sufría artritis y era degenerativa. Los médicos pues me decían que eso no tenía solución. Un día en un estudio bíblico me arrodillé, le pedí al Señor, a través de la oración de la hermana María Luisa, le dije, Señor, estas son las manos que tú me has dado para alabarte, para elogiarte, para hacerte palmas, un instrumento, Señor. Necesito, Señor, recuperar mi movilidad, necesito recuperar mis brazos, que no sienta dolor. Y estoy en este invierno y no he sentido nada. El Señor me ha sanado y esto lo testifico para glorificar y honrar al Señor. Para darle la honra, la gloria y la alabanza a mi Padre Celestial. Amén. El Señor en una profecía me había dicho que por amor a mí iba a estar orando en los míos también. Así fue que la esposa de mi sobrino, que ya había sido hacía un año operada de cáncer de seno, le dio un tumor en el cerebro y llegó muy enferma a casa, la llevaron, la hospitalizaron y el médico le decía que era una operación muy delicada porque ella iba a ser, le hicieron un examen en la cabeza y le dijeron que tenía un tumor en la cabeza, cerca del cerebro, que la cirugía iba a ser muy delicada, tal vez de vida o de muerte. Yo estuve aquí en la alabanza, oré por ella y yo le decía a mi familia, tienen que estar confiados y seguros que yo tengo un Dios vivo y de poder y que ese Dios la sacará de esa cirugía con bien. Así fue como Lorena fue operada el viernes, la cirugía empezó a la 1 de la tarde, a las 7 de la noche ya estaba afuera. Habían alistado todo, estaba entubada toda y le dijeron que iba a estar algunas horas, algunos días en la UBI. Y resulta que al otro día yo vine acá al estudio bíblico. Dijo la hermana María Luisa que oráramos por todos los que tuviéramos familiares enfermos. Fue así como yo oré por Lorena y al otro día, ese día le desentubaron, le quitaron todo y dijo la enfermera, estaba mañana para la casa. Al otro día, el lunes, estaba estudiando con su niña. Es un milagro de Dios grandísimo. Yo le decía, mi sobrino me decía, tía, no cabe duda de que Dios ha hecho un milagro en Lorena. Esto lo testifico para darle la honra, la gloria y la alabanza a mi Padre. Gloria a Dios.